Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por sintonizar Radio Educación. Les saluda, como cada jueves, Edith Rojas, en compañía a la distancia de Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Qué tal, querida Edith? ¿Cómo te va? Muy bien, Una Juan. semana de unos días de la marcha de las mujeres. ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció en esta ocasión? Pues mira, creo que sí hubo menos mujeres manifestándose a comparación del año pasado. Creo que estuvo un poco más relajada la situación. Por supuesto, como en todo, ya sabes, hubo muchos infiltrados, pero creo que al final la marcha se dio como cada año y esperemos que el año que venga volvamos a salir a las calles, pero ahora sí con mucho gusto y sin de por medio la pandemia. Claro, yo creo que la pandemia tuvo mucho que ver a comparación del año pasado, porque el año pasado fue un mar de mujeres, se impactó a nivel nacional de forma impresionante, y luego al otro día el silencio de las mujeres. Eso fue un silencio muy ruidoso. Tienes toda la razón. Que dijo muchas cosas, a mí me impactó el año pasado. En esta ocasión creo que la pandemia tiene mucho que ver, porque motivos todavía hay muchos políticos y de mujeres que siguen siendo desaparecidas, violadas, asesinadas, ¿no? Entonces, pero bueno, pues vamos a ir viendo que no solo sea protesta, sino también propuesta, para ir construyendo, ¿no? Levantar la voz, pero además construir un camino desde políticas públicas. Híjole, creo que nadie se está atreviendo a meterse a la familia con eso de que las buenas conciencias y la ultraderecha grita cada vez que alguien quiere intervenir en la familia. El machismo allí sigue galopante. La violencia contra las mujeres en las casas es galopante. Pero bueno, así es. Pues mira, ahora que tocas este tema de la familia, Juan, ahorita conforme vayamos platicando y también que presentemos a la especialista invitada de este programa, a ver si podemos platicar sobre este caso que se viralizó hace unos días de esta chica adolescente que su papá la obliga a pedir perdón en esta plataforma de TikTok y que justamente tiene que ver con este derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo, pero más adelante lo vamos a platicar conforme vayamos avanzando en la conversación. Y el día de hoy tenemos como invitada a Nayeli García Martínez. Ella es periodista que ha realizado coberturas sobre derechos humanos y la condición social de las mujeres. Ha cubierto el fenómeno de violencia de género en México, los efectos de la militarización en las mujeres y el impacto de las políticas públicas para la igualdad, entre otros temas. Actualmente es reportera en la agencia CIMAG Noticias. Buenas noches, Anayeli, bienvenida. Hola, buenas noches, Edith, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos para revisar qué es lo que está pasando en materia de derechos humanos de las mujeres. Pues muchas gracias, Anayeli, por estar aquí. ¿Tú cómo viste, para después entrarle al tema del cuerpo de las mujeres, en un minuto nos vas a platicar, ¿qué te pareció la marcha y el movimiento de este 8 de marzo? Juan Carlos, la manifestación de este 8 de marzo fue un hecho histórico, como muchos de los que han estado marcando las mujeres a lo largo de los últimos años, pero también fue una situación muy compleja. Y digo compleja porque se realiza en el contexto de pandemia, como ustedes ya decían, donde las mujeres, como toda la población, se han resguardado en sus casas para evitar la propagación del virus del COVID-19, por un lado, y por el otro, en un escenario de bastante polarización contra el gobierno, una relación fragmentada entre las mujeres jóvenes, entre el movimiento feminista y
las instituciones de gobierno, particularmente una relación fragmentada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también se da en este contexto donde hay muchas mujeres feministas en las instituciones. Y entonces lo que vimos fue una manifestación que previamente fue resguardada, digamos, por estas vallas metálicas que rodeaban Palacio Nacional y que después se extendieron a todo el primer cuadro del Zócalo capitalino. Y también vimos que una respuesta pacífica de las mujeres fue que el fin de semana antes de esta manifestación, pues hubo una intervención artística, una intervención pacífica para evidenciar lo que se está denunciando, que es la violencia contra las mujeres y particularmente el feminicidio. En medio de todo esto se da una manifestación donde nuevamente vemos granaderos, vemos gases lacrimógenos y también donde escuchamos de hombres infiltrados. ¿Qué nos dice esto? Que estamos en un contexto sumamente complejo e, insisto, de polarización. Muy bien, querida Anayeli, vamos a detenernos ahí porque vamos a ir a un corte. Híjole, me dejas con un montón de preguntas, pero se me quedó la palabra fragmentada, una relación fragmentada. Y luego mencionaste mujeres jóvenes y me quedé pensando en lo que le llaman feminismo de buró, como de mujeres mayores y mujeres de una clase diferente, y un feminismo de la calle, donde se está exigiendo otras cosas y tal vez tenga que ver con variables dentro de las mujeres también, que me pregunto si también hay fragmentación. Estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. ¿Sabías que Los gobiernos del mundo comenzaron a reconocer como un derecho la igualdad entre hombres y mujeres a principios del siglo XX? El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las mujeres. Hace 250 años, plantearse la igualdad de derecho era un hecho inconcebible, ya que se consideraba que las mujeres eran naturalmente diferentes e inferiores a los hombres. Fue hasta principios del siglo XX cuando el mundo empezó a reconocer que las mujeres debían gozar de los mismos derechos que los hombres en materia civil, política, económica y social. En México, la igualdad de género se reconoció como derecho fundamental por primera vez en 1974, mediante la reforma del artículo 4 de la Constitución Federal de 1917. A partir de esa fecha, quedó estipulado que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Del documento El reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en Latinoamérica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Acabamos de escuchar esta cápsula. A partir de 1974 se hace el cambio a este artículo 4 que habla sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Juan Carlos. No lo puedo creer, 1974 históricamente hablando es ayer. ¿Cómo que apenas? O sea, en 1974 se reconoce que somos iguales. Estamos aquí con la licenciada periodista Anayeli García Martínez platicando sobre, vamos a empezar a platicar sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y yo empezaría, licenciada, con la pregunta: ¿qué significa eso? ¿Qué es decidir sobre su propio cuerpo? Y enseguida sería, ¿por qué las mujeres lo piden? Claro, decidir sobre el cuerpo es tener autonomía, es tener libertad. ¿Y por qué lo están pidiendo las mujeres? Porque es un derecho, ¿Qué no lo tenían? Mira, esta es una pregunta muy interesante porque nos pone en contexto. ¿Por qué exigen algo? ¿Que acaso no lo tienen? Pues no lo tienen, realmente no lo tenemos. Seguramente la audiencia habrá escuchado que el aborto es un tema de salud pública, pero también es un tema de derechos humanos y además es un tema penal. En este país el aborto es un tema penal, es un delito y por lo tanto aquellas mujeres que cometen este delito se van a la cárcel y en muchas ocasiones obtienen penas injustas. Las mujeres tienen el derecho a elegir
cuándo y cuántos hijos e hijas tener, pues muchas veces no lo tienen. O sea, en el papel sí, en la Constitución está, el artículo 4, pero en la vida diaria, yo recuerdo en la historia, por ejemplo, ¿a quiénes no se les ha permitido decidir sobre sus cuerpos? Los esclavos, lo primero que me viene, las esclavas, ¿no? Niños y niñas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. ¿Y cómo fue que las mujeres esto es de la toma de conciencia, cómo se dan cuenta, qué les estaba pasando, que se dieron cuenta que no estaban decidiendo sobre su propio cuerpo? También hay que decir que cuando hablamos de decidir sobre el cuerpo, estamos hablando de procesos biológicos. ¿Cuándo las mujeres han vivido estos procesos biológicos? Siempre, toda la vida. Las mujeres de hoy, las mujeres de hace 10 años y las mujeres del siglo pasado. Todas las mujeres han vivido estos procesos reproductivos y biológicos. ¿Y cuándo es cuando nos damos cuenta de que tenemos que exigir este derecho? Bueno, cuando estamos siendo acusadas por la sociedad, particularmente por la sociedad, y todavía no entremos a hablar de las instituciones, por la sociedad que te dice que debes de aceptar los embarazos, que debes de aceptar las violaciones, que debes de aceptar los tocamientos no solicitados o no deseados. Eso realmente nos pone a pensar, ¿esto es normal? ¿Esto debe de ser así? Pues no, y es cuando empezamos a hacer esta interlocución con el Estado, con las instituciones, con los organismos. Es a partir de la incomodidad de las mujeres ante estos temas, por ejemplo, que no has tocado más temas más profundos, pero tocamientos, acosos, hostigamientos, piropos no solicitados o de gentes que tú ni quieres oírlo, genera una incomodidad en las mujeres que les va a ir haciéndose preguntarse, reunirse, oigan, ¿qué está pasando? ¿Por qué es esto? Y entonces se dieron cuenta que el cuerpo, por sus procesos biológicos reproductivos, estaba a cargo de alguien más. La sociedad, dices, ¿quién de la sociedad? ¿El marido, el papá? Fíjate que en estos días Juan Carlos ha hablado mucho del pacto patriarcal. ¿Quién? El patriarcado. ¿Y a qué nos referimos con el patriarcado? No solo a los hombres, sino a este sistema estructural donde participamos, sí, hombres, pero también mujeres que hemos visto normal, no solo esta incomodidad, sino esta invasión a tu cuerpo, esta invasión a tus derechos, a tu integridad personal. De eso estamos hablando cuando exigimos el derecho al cuerpo propio. ¿Y cómo fue que las mujeres, más o menos tú podrías poner unas fechas en que las mujeres empezaron a darse cuenta que tenían que hacer una exigencia invisibilizada para el resto de la población para poder decidir sobre el propio cuerpo? ¿Cómo cuándo fue? Te mentiría si te digo fechas en este momento, pero me parece interesante resaltar que hay por ahí una organización que se dedica a garantizar este derecho a la interrupción del embarazo acá en la Ciudad de México y que retoma su nombre, Mary Stopes, de una mujer de hace mucho tiempo que ya demandaban esto en estas sociedades donde las mujeres podían realizarse un aborto, sí, pero en condiciones inseguras e insalubres. ¿Y qué es lo que empezaron a demandar en ese momento? Pues que pudieran hacerlo en condiciones seguras y que pudieran hacerlo con seguridad y que no tuvieran que acudir a lugares cerrados, a lugares, digamos, ilegales. Quizás en ese momento no se hablaba de la legalidad y de la ilegalidad, pero desde ese momento se decía... Lugares clandestinos casi siempre. Lugares clandestinos. Y desde entonces se pedía poder realizar estos procedimientos en condiciones seguras. Después vino evolucionando toda esta demanda hasta lo que tenemos hoy, que ya es dirigida justamente a las instituciones de salud, a los centros médicos, a los hospitales, donde puedan realizar este procedimiento que es muy sencillo, que es muy seguro y que está científicamente probado que no incrementa ni la muerte materna, ni que... Vamos a llegar a esa parte ya práctica que nos orientes a las mujeres que nos están oyendo en caso de que lo tengan que hacer. Pero antes, dices, el patriarcado decidía sobre el cuerpo de las mujeres. Y yo sé que tendrá sus tentáculos el patriarcado y fueron pues el marido, el padre,
la mamá, ¿no? Porque muchas veces las mujeres se vuelven voceras del patriarcado en forma inconsciente porque, como tú dices, es un sistema que nos permea a todas y a todos. Ahora, ¿para qué se decidía sobre el cuerpo de las mujeres? ¿Qué beneficio genera a quién decidir sobre el cuerpo de las mujeres? ¿Qué beneficio genera? El primero es la autonomía, la autonomía de las mujeres, que las mujeres puedan desarrollarse en libertad. Hoy en día se habla mucho del desarrollo de la personalidad en ciertos temas y creo que el desarrollo de la personalidad también se ha tocado mucho en lo que tiene que ver con el derecho a la salud de las mujeres. Genera libertad para nosotras, genera libertad para ellas, pero también genera sociedades más justas y más igualitarias. Y cuando tenemos sociedades más justas e igualitarias, creo que podemos desarrollarnos de mejor manera como sociedades, como estamos conviviendo todas y todos, y nos parece que hablar de libertad es un tema importantísimo que se debe de poner sobre la mesa y que no podemos dejar de vista cada vez que mencionamos. ¿La mujer no tenía libertad de decidir sobre su cuerpo, Anayeli? No la tenía y me parece que en muchos lugares y en muchos momentos sigue sin tenerla. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que no puede usar anticonceptivos o que si hay un embarazo a fuerza lo tiene que aceptar. ¿Todavía eso pasa? Eso todavía pasa, es muy común. Tenemos investigaciones académicas de las universidades, en particular de estos programas de estudios de género y de estos programas con enfoque feminista. También tenemos los estudios de las organizaciones de la sociedad civil e incluso de los organismos internacionales de derechos humanos como la CEDAW, que es este gran pacto internacional que se ha dedicado a revisar qué está pasando con los derechos de las mujeres. Y la evidencia, los datos que se han recopilado es que efectivamente, como tú lo mencionas, Juan Carlos, hay muchas niñas que son víctimas de violación y que no pueden abortar. No hay muchas eso. ¿Cómo? ¿Todavía en México? Hay quienes creen que esto es una exageración y no lo es. Solamente en esta semana del 8 de marzo escuchaba testimonios de mujeres indígenas de la montaña de Guerrero que habían documentado 6 casos de niñas que habían sido víctimas de violación sexual y a quienes no se les permitió abortar. ¿Por qué no se les permitió abortar? Por muchas causas, pero una de ellas es este llamado concepto de usos y costumbres, porque si estás embarazada tienes que aceptarlo y tienes que continuar con ese proceso biológico que ha sido mandado, digamos, por causa divina. Esa es una de las causas de por qué las mujeres todavía están inmersas en este contexto de vulnerabilidad. Pero también hay otros contextos donde las mujeres no pueden decidir, no pueden porque no tienen las condiciones, porque el texto no se los da. Vamos a detenernos allí tantito, vamos a escuchar una cápsula. Recuerden que este programa es grabado a la distancia. Si quieren comentar algo sobre el tema, les estaremos leyendo en la próxima emisión. Escuchemos. Este 2021 se cumplen 14 años de la aprobación de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Fue en abril del 2007 cuando la capital del país hizo historia luego de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, aprobó con 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención la despenalización de la práctica del aborto inducido hasta las 12 semanas de embarazo. La aprobación de la interrupción legal del embarazo también establece como una obligación que la Secretaría de Salud provea de manera gratuita el servicio. Ante esto, diferentes organizaciones han manifestado que la Ciudad de México se ha convertido en una isla para el acceso a la interrupción del embarazo. Sin embargo, la lucha de colectivos y activistas continúa para extender su aplicación legal en todo el país, pues todavía en algunos estados el aborto solo se permite en caso de violación o cuando la mujer se encuentra en peligro.
Pese a las voces inconformes con la aprobación de la interrupción legal del embarazo, la Ciudad de México continúa con 0 muertes maternas por aborto, desde que esta práctica se convirtió en un derecho para las mujeres en la capital del país. Del artículo Aborto legal en CDMX en el sitio web www.animalpolitico.com. Acabamos de escuchar esta cápsula que nos habla que son 14 años ya de ILE en la Ciudad de México. Y antes de que la escucháramos, pues estábamos platicando qué es lo que significa decidir sobre nuestro propio cuerpo, es decir, el cuerpo de las mujeres. Pero antes de que entremos ahora a esta parte que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, Juan Carlos, me gustaría que Anayeli nos diera su opinión sobre este video que hace unos días se hizo viral porque un padre de familia reprende a su hija y la obliga a ofrecer una disculpa al sorprenderla grabando videos en TikTok bailando twerking. Además de hacerse viral, también causó polémica en distintas plataformas sociodigitales al poner en discusión el machismo, el sexismo y la violencia hacia las mujeres. Y bueno, este caso de esta jovencita de Puebla clarifica este tema que estamos abordando sobre el derecho a decidir. Es importante explicar al auditorio, quienes no conozcan qué es el twerking, bueno, pues este es un baile que consiste en movimientos pélvicos que se hacen de adentro hacia afuera. Tiene como influencia las danzas africanas, como por ejemplo el mapouca, aunque mucha gente y sobre todo los hombres lo asocian con el reggaetón. Actualmente hay una falta de desconocimiento sobre el significado de las danzas ancestrales en diversas culturas. También se cree que cualquier baile sexualiza a las mujeres. Este caso es un claro ejemplo que desde la familia se nos prohíbe mostrar nuestro cuerpo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Anayeli? Bueno, mira, creo que este caso que mencionas hace evidente la necesidad de contar con educación sexual integral. Muchas veces cuando hablamos de educación en sexualidad nos referimos a niñas, niños y adolescentes, pero dejamos de lado a las personas adultas y a aquellas que han ejercido la maternidad o la paternidad. Pero si agregamos este concepto de educación sexual integral, creo que deberíamos de estar dirigiendo todos estos conocimientos sobre erotismo, sobre anticoncepción, sobre violencia de género, sobre el respeto al cuerpo, sobre la libertad y la autonomía a toda la población, no solo a las y los adolescentes. ¿Qué demuestra este video, este caso? La necesidad de contar con estas políticas y el daño que nos hacen estas otras ideas o políticas que se han tratado de implementar en el país, políticas que se han enfocado en reformar las leyes de educación de los estados para hacer que padres de familia impidan que sus hijas e hijos accedan a cierto tipo de contenidos en la educación. Es decir, nos hace falta mucho aprender, mucho de lo que están viviendo las y los adolescentes, entender que estamos en un contexto donde las redes sociales y las comunicaciones en ciertas plataformas son necesarias para la juventud de este momento, y si no contamos con estos conocimientos, si nos cerramos las puertas a ellos, bueno, vamos a tener este tipo de casos, este tipo de evidencia de violencia en las familias. Y bueno, pues desde educación sexual para ella y para el señor, porque educación emocional, porque él no sabe todo el daño que le puede estar causando a su hija
exhibiéndola de esta manera. Y volviendo sobre el cuerpo y el cuerpo específicamente de las mujeres, ¿cuáles son las objeciones más comunes y qué respuestas les has dado que te hayan hecho contra el aborto? Una de ellas es, por supuesto, que es otra vida, ¿no? Que es otro cuerpo, que es pecado. Ante todo eso, ¿tú qué responderías, licenciada Anayeli García Martínez? Híjole, yo creo que justo mencionaste las dos más comunes. Los argumentos más repetidos desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, los dos argumentos que estuvieron presentes en las discusiones legislativas en Argentina, donde se despenalizó el aborto en diciembre del año pasado, los dos argumentos que nuevamente escuchamos cuando se habló del aborto en Oaxaca, que también lo despenalizó, y ahora recientemente en marzo de este año en Quintana Roo. ¿Qué es lo que nos dicen? Que hay que salvar a las dos vidas, es pecado porque la jerarquía católica ha estado inmersa en estas discusiones desde siempre, y que nos dicen que nos implantan este imaginario social de que todas las mujeres tienen que ser madres para ser mujeres. Esto es lo más repetido, lo que vemos constantemente. Sin embargo, creo que es necesario decir que se trata de falsas concepciones y falsas percepciones sobre el aborto. Hoy, gracias a estas discusiones que se han dado en estos lugares que te mencionaba, pues debemos entender, o sabemos, conocemos, que el aborto es un procedimiento altamente seguro, que estamos priorizando la vida de las mujeres, de quienes ya están aquí, que no nos debemos de clavar tanto en esta discusión de cuándo empieza la vida, si es en el momento de la concepción o la fecundación, que nos debemos... Cuando entre el alma, decían los teólogos, ¿no? Si a los 40 días si es varón, a los 80 días si es mujer, decía San Agustín. Entonces sí, hay toda una discusión más filosófica y teológica, religiosa, que de salud pública, ¿no te parece? Exactamente. Y ante esto, ¿qué hay que decir? Que en este país y en muchos otros hay una división entre Estado e Iglesia, y que en este momento estamos hablando del papel del Estado y de su obligación de implementar políticas públicas para las mujeres que son sus ciudadanas. Por eso dejamos de lado esta discusión teológica, como decías, filosófica de las iglesias, que se debe de quedar en nuestras creencias religiosas. Y si nos centramos en salud pública, platícanos un poco cuál es o cuál era la realidad antes de que se legalizara la interrupción del embarazo, la realidad del aborto clandestino. ¿Tenemos datos? ¿Sabemos cuál es la realidad del aborto clandestino o cuál era? Mira, una cosa que se ha dicho mucho por quienes realizaban este procedimiento es que justo al ser algo clandestino, pues no teníamos datos, no teníamos información. Claro. Se dice mucho también sobre lo peligroso y sobre la cantidad de mujeres que antes acudían a estos servicios, pero realmente no hay información fiable porque era un servicio clandestino. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos más datos gracias a que se implementó, por lo menos en la Ciudad de México, una política pública bastante integral. ¿Cómo se realizaba antes? Lo decía al principio de este programa, las mujeres han abortado siempre, y siempre lo han hecho. En toda la historia han recurrido al aborto por diversas circunstancias. ¿Cómo lo hacían? Hay también por ahí bibliografía histórica de los ganchos, las mezclas de hierbas, de tés para poder realizar estos procedimientos, de introducir objetos en la vagina para poder terminar con esto, de algunos remedios caseros para que bajara la menstruación en su momento. Y lo que conseguimos con las políticas públicas implementadas en la Ciudad de México y en algunos otros lugares es que dejemos estos métodos que son muy peligrosos para la vida de las mujeres y recurramos a opciones más seguras y científicas, muy fáciles, de un día, de unas horas, y que todo sea seguro. ¿Qué es lo que también logramos? Bajar los índices de mortalidad materna. Yo creo que eso también hay que decirlo. Claro, ahora, hoy en México, cuéntanos cómo está el mapa de lo legal o lo ilegal, en qué circunstancias, sí, en qué circunstancias no,
en nuestro país, qué estados sí, qué estados no lo permiten y qué circunstancias. ¿Cómo está el mapa sobre la interrupción legal del embarazo? Creo que lo primero hay que decir que aunque el aborto es un delito, también es legal. ¿En qué casos es legal? Cuando es producto de una violación. Cuando es producto de una violación, las ¿En todo el mujeres país? vivan donde vivan, radiquen donde radiquen, pueden acudir a este procedimiento. ¿Gracias a qué? Gracias a que hay una norma oficial mexicana que se llama Norma 046, que permite que todas estas víctimas puedan realizar este procedimiento y incluso, y esto me parece muy importante, también hubo una reforma hace algún tiempo, para que no necesites presentar una denuncia penal para poder realizarlo. Basta con tu palabra. ¿Y si es menor de edad ella, puede ir sola? ¿O tiene que ir con sus papás? Porque a veces a quien se les esconde todo esto es a los papás. A los papás, y fíjate que eso también nos remite a la falta de políticas de educación sexual integral, pero todas las mujeres, incluso menores de edad, pueden recurrir a este procedimiento. Vamos a dejarle aquí tantito, licenciada Nayeli García Martínez, con esta de CIMAC, esta organización de periodistas independientes, creo que todas mujeres. Habrá algún hombre colado seguramente, tratando de la perspectiva masculina en este desentramado del patriarcado que está cañón. Esperemos que ya caiga pronto, pero hay que irlo desarticulando. Estamos hablando sobre la interrupción legal del embarazo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Volvemos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Antes de seguir platicando con Anayeli García sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, vamos a dar lectura a los mensajes que recibimos en la emisión pasada. Juan Ernesto Guerrero Mancera. Buenas noches, equipo de Sexualidad en tu propia voz. De acuerdo con lo que comentan. Ram Zap. Hola, me encantan con tan importantes temas. Yo feliz de seguir aprendiendo con ustedes. Uri Vieira. Saludos a todas y a todos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los escucho cada jueves. Gracias, Uri. Saludos también hasta Chiapas. Jorge Manuel Pérez. Hola, un gusto escucharlos. Todo el apoyo y solidaridad al movimiento feminista. Que tiemblen las corruptas y estériles instituciones. Los saludo desde Oblatos, Jalisco. Saludos hasta Jalisco, Jorge Manuel. Alejandro Sánchez Soria. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó con Angie? Gracias, Alejandro, por escribirnos y preguntar por Angie. Ella ya no está en el programa, ahora una servidora estará cada jueves acompañando a Juan Carlos Hernández Meijueiro. Te mandamos saludos, espero que continúes sintonizándonos cada jueves. Laura Dueñas, muy buenas noches. Juan Gabriel López Robledo, gracias por su programa e invitada. Hasta el jueves. Belia Arroyo, sexóloga Fénix. ¡Qué emoción! Los adoro a los dos. Saludos, Belia Arroyo. Adrián Robles. Hola, les mando un saludo desde Seattle, Washington. Quiero preguntar si hay alguna página de internet o por qué medio me puedo enterar de futuros cursos que imparta el maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro. Yo tomé su curso de Historia de Sexualidad en el 2003, el cual me pareció maravilloso y me interesaría tomar más cursos con él. Gracias, Adrián, por escribirnos. Te mandamos un saludo hasta esa ciudad más grande del estado de Washington. Cada que Juan Carlos Hernández Meijueiro tiene cursos, nosotros estamos subiendo la información a la página de Facebook. Con mucho gusto, en el momento que Juan Carlos tenga próximos cursos, te haremos llegar la información, Adrián. Muchas gracias por sus mensajes. Estamos aquí al tanto y gracias por la interacción que nos permite estar en contacto. Aquí platicando con la periodista Anayeli García Martínez de CIMAC, nos estaba diciendo que cuáles son los argumentos casi siempre que se esgrimen en contra de la interrupción legal del embarazo. Y uno de ellos, bueno, nos decía
desde que es malo, es pecado, que el clero está muy metido en el tema, con sus contradicciones, por supuesto que no vamos a hablar de eso porque sería todo un programa. Y nos explicaba también que a nivel nacional, en cualquier rincón del país, mujer que haya sido violada tiene derecho a interrumpir ese embarazo en cualquier clínica de nuestro país. Ahora, ¿hay algún estado que tenga restringido la interrupción legal del embarazo por alguna razón? Pues realmente, salvo Oaxaca y la Ciudad de México, todos los estados mantienen el delito de aborto en sus códigos penales, lo que ha permitido a las autoridades de salud sanitarias, a los médicos, denunciar a las mujeres que llegan a los hospitales porque se han practicado un aborto en casa, o a los médicos que se declaran objetores de conciencia, denunciarlas ante los ministerios públicos. Entonces, por esta razón es que te decía que en México el aborto es un delito, pero también es un derecho. ¿Qué es lo que están pidiendo las mujeres? Que se amplíen las causales para que puedan acceder a estos servicios. Actualmente, prácticamente en todos los estados se permite el aborto por 4 causales. Una, si hay peligro de muerte de la mujer. Otra, si el feto tiene malformaciones genéticas o congénitas graves. Y una más que es por violación, que es la que te decía, sin importar lo que diga el Código Penal, hay una norma oficial mexicana que rige a todo el país y gracias a ella las mujeres pueden recurrir a este servicio. ¿Qué es lo que está pasando? Pues esta contradicción sigue presente, está ahí, y lo que están buscando muchos movimientos feministas locales es poder incidir en los congresos para lograr estas reformas como se pretendía en Quintana Roo, y que el aborto sea un derecho por lo menos hasta las 12 semanas de gestación. Y es muy interesante esto porque nuestro público tiene que saber que la interrupción del embarazo, y dicho de otra manera, el embarazo deseado es un derecho. O sea, imponerle el embarazo a una mujer es nuevamente... Es tortura. Un embarazo forzado es tortura. Y eso también hay que tenerlo claro. Por supuesto que es tortura. Es obligar a que tu cuerpo haga algo que tu voluntad no lo desea. Solo por el deseo, por la solicitud de la mujer, algún estado de nuestro país permite el embarazo solo porque ella llega y diga, no quiero. La Ciudad de México y el estado de Oaxaca son los únicos en el momento. Y por ahí me parece, si no me equivoco, que en Yucatán podías recurrir a este procedimiento diciendo no tengo las condiciones económicas para hacerme cargo de este proceso y de tener un hijo, ¿no? Que es también una consideración bastante particular, porque ¿quién dice eso? Todas decimos eso, pero eso legalmente no lo puedes sustentar. Entonces, solamente en la Ciudad de México y en Oaxaca. Por eso es que en la Ciudad de México a los servicios de interrupción legal del embarazo de esta capital llegan muchas mujeres de todos los estados, porque aquí prácticamente es un proceso muy sencillo, muy seguro, y esto ha sido gracias a la vigilancia permanente y sistemática de las organizaciones de la sociedad civil que en 2007 pelearon este derecho y que se han mantenido vigilantes para que no vengan y nos digan que hubo consecuencias negativas al lograr la despenalización. Sí, gracias pues escuchábamos en la cápsula que no ha habido ni una muerte materna desde que se legalizó el aborto en la Ciudad de México. Sí, así es, Juan, para reiterar lo que nos dice Anayeli. Y solo en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca las mujeres pueden decir no lo quiero tener y vas y practicas el aborto seguro. En los demás estados no, ya lo mencionó Anayeli, para que no haya confusión, Solo esto sí que quede claro, solo por violación. Entonces, ahora, una mujer que diga Anayeli, se da cuenta hoy, alguien que nos está escuchando, que está embarazada y no quiere tener ese producto, ¿qué procede? ¿A dónde tiene que ir? ¿A dónde tiene que llamar? Si está aquí en Ciudad de México y en su caso en alguno de los estados.
Mira, me parece que afortunadamente, gracias también a los movimientos feministas, hoy las opciones son muchas. ¿Qué puede hacer una mujer que requiera interrumpir un embarazo no deseado? Puede acudir a los hospitales públicos de la Ciudad de México y ahí se le hará una pequeña encuesta y prácticamente el mismo día se le atiende. Eso lo sabemos por lo que nos han contado los testimonios de quienes han acudido y de quienes están vigilando que este servicio se dé de la mejor manera. También hay servicios privados, estas clínicas privadas que ofrecen este servicio, por supuesto que tienen un costo más alto que un servicio público, pero son muy seguras, están reguladas y son clínicas privadas. Y también existen otros que son estas colectivas feministas a las que pueden acudir. También hay organizaciones de la sociedad civil que ofrecen este servicio, por ejemplo el Fondo María, que seguramente ustedes conocen, que es un fondo que se ha dedicado a recibir recursos para poder solventar el traslado de estas mujeres de los estados a la Ciudad de México para que se realicen el procedimiento acá, o bien que las apoyan. Entonces, si una chava nos está oyendo en los estados, no tiene dinero para venir a Ciudad de México, ¿puede acudir a Fondo María y la apoyan? Exactamente, puede acudir a Fondo María y ellas les explicarán si es necesario que venga a la Ciudad de México por las semanas de gestación, por su situación económica, si es necesario que les manden medicamentos. Es decir, ellas harán todo el procedimiento y pueden recurrir a ellas. Existen 3 opciones: el servicio público, el servicio privado y el servicio que ofrecen las colectivas de mujeres. Supongo que la estrategia en términos de salud pública es ir reduciendo los abortos. Ya tenemos que terminar. Necesitamos su conclusión, Anayeli García Martínez, periodista de CIMAC. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Porque supongo que en términos de salud pública es reducir los abortos, en términos de que no haya necesidad de recurrir al aborto. ¿Cómo se previene el aborto, Anayeli? Afortunadamente, en la Ciudad de México, cuando se despenalizó el aborto, no solo se hizo esta reforma legal, también se implementó una política de educación sexual. Eso. Todas las mujeres que acuden a realizarse este procedimiento en la Ciudad de México deben salir recomendablemente con un método anticonceptivo. No solo es el aborto, también es la promoción y la garantía de acceder a métodos anticonceptivos para que, como lo dices, no tengan que recurrir nuevamente a este servicio. Sí, porque mucha gente que nos escucha, cuando yo oigo que dicen es que está a favor del aborto, le digo, ni que fuera fútbol, a ver, ¿quién va emocionada, contenta a decir, ay, qué bonito voy a hacerme un aborto? O sea, sigue siendo un proceso terapéutico, psicológico, físico muy difícil para la mujer. Cada vez más sencillos, métodos más sencillos, pero de todas maneras a nivel emocional y religioso, por todo lo que nos han metido en la cabeza, pues es más difícil. Entonces, supongo que una estrategia será ir previniendo que la gente, las mujeres, sus parejas, no tengan que decidir por una interrupción del embarazo porque lo están previniendo. Mencionaste la educación sexual y yo creo que con eso vamos a volver. Estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Regresamos. Hace unos días el Congreso de Quintana Roo frenó la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Con 7 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Quintana Roo dijo no al dictamen para despenalizar el aborto en la entidad. En sus argumentos, los legisladores locales señalaron que antes de reformar cualquier norma como el Código Penal y la Ley General de Salud, debe haber un cambio constitucional a nivel estatal, por lo que descartaron que este dictamen regrese otra vez a comisiones. De esta forma, se mantiene sin cambio el texto del artículo 13 de la Constitución local, en el que se protege y se garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Entre las coincidencias para votar en contra del dictamen estuvieron que el aborto no es la solución al problema de violencia ni de salud pública para las mujeres en Quintana Roo y que la mayoría de la sociedad en la entidad está a favor del derecho a la vida. Ingresa a nuestras redes sociales y descubre más información sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Acabamos de escuchar esta cápsula. Quintana Roo rechaza la legalización del aborto. Bueno, además de rechazar, también que este dictamen no regrese a la Comisión de Salud para revisión y posteriormente ni siquiera a la discusión en el Pleno. ¿Qué nos puedes decir, Anayeli, con respecto a esto? Yo creo que pese a que no se logró una reforma en esta materia, hay algo ganado. Y lo ganado es que se volvió a poner el tema sobre la mesa y en la opinión pública, que se escucharon las voces de defensoras de los derechos de las mujeres y de expertas en esta materia, y que esta legislatura pues ya se va a acabar. Finalmente estas diputadas y diputados se irán, llegará una nueva legislatura y la demanda seguirá pendiente. Hay un avance, hay una base sobre la que las mujeres van a seguir insistiendo y seguramente no fue hoy, pero será mañana, como nos decían en Argentina hace algunos meses. Entonces, la discusión se presentó y el avance queda pendiente. Muy bien, pues estábamos ya para terminar platicando sobre estrategias de prevención de la interrupción del embarazo y mencionó usted, Anayeli García Martínez, la educación sexual y la enseñanza de el uso de métodos anticonceptivos. Por allí sería la estrategia de prevención, así ya a nivel global, digamos, ¿qué es lo que nos falta para avanzar en el tema? Me parece que sí, porque así lo ha evidenciado las organizaciones y los organismos internacionales, que necesitamos educación sexual en las escuelas, educación sexual en las instituciones de salud y garantía de poder acceder a los métodos anticonceptivos que nos sean más favorables dependiendo del perfil de cada mujer, de cada persona. Poder acceder a estos servicios de salud es fundamental para reducir los embarazos no deseados y no tener que recurrir ni siquiera al aborto. Claro, ni siquiera, porque es la última instancia a la que la mujer tiene derecho para no tener esa tortura, como bien dijiste en el bloque pasado. Yo no me imagino, porque no solo es la tortura del embarazo, sino del niño o la niña que llegue, porque es crecerlos. ¿Qué falta en el país para que las mujeres puedan sentir que ya están experimentando el derecho a decidir sobre su propio cuerpo? ¿Qué falta? Nos faltan políticas públicas en la materia, reformas legislativas que se están peleando en los estados como en Quintana Roo, y nos falta ir derrumbando muchos estereotipos de género como estos que comentábamos hace un momento. Pensar que el aborto es un pecado, pensar que las mujeres van a estar realizadas hasta que sean madres. Una vez que vayamos derrumbando estos estereotipos de géneros desde la educación, desde la cultura, desde las políticas públicas, creo que vamos a tener puertas abiertas para hablar de la libertad y autonomía en la maternidad y en la salud sexual y reproductiva. Pues muchísimas gracias a la periodista Anayeli García Martínez de CIMAC. Esto fue Sexualidad en tu propia voz. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Edith Rojas, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 20:30 horas. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción: Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Germain Mejía, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.